Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les traigo una receta bastante fácil y bastante útil para estos tiempos, es el pancito, pero con polvos de hornear sin levadura y también les vamos a poner una guarnición, van a estar saborizados o rellenos. Bueno, vamos a la receta. Primero que nada vamos a preparar las guarniciones del pancito, es decir, lo que le va a dar sabor porque son pancitos saborizados. Y en primer lugar, como yo lo voy a hacer con pimiento rojo que me encanta, recomiendo cocinar el pimiento rojo por dos razones. Uno, para que expulse su sabor y que quede más rico en el pancito. Y lo segundo es para que saque un poco de humedad, entonces no va a ser tan difícil trabajarlo después cuando tengamos que juntar la masa. Bueno, ahora que está caliente el aceite, vamos a agregar el pimiento rojo y lo vamos a cocinar hasta que veamos que cambia un poco de color, que está más blandito. No a fuego muy fuerte, sino que a una temperatura media, porque queremos que se cocine, no solamente que se saltee. Y esperamos 1 o 2 minutos. Cuando hayan pasado 2 minutos y vean que esto ya esté cocinado, yo lo que hago, esto es opcional, es traspasarlo a una servilleta. Entonces, y apretarlo para que, digamos, saque el líquido que tiene adentro. Bueno, luego de unos suaves apretoncitos acá, ya el pimiento rojo ha absorbido todo, bueno, la servilleta ha absorbido todo el aceite y el líquido que tenía extra el pimiento rojo, entonces la voy a dejar cerca de mis aceitunas, que son mi otra guarnición. También estas aceitunas estaban en líquido, también las pasé por una servilleta para que sea más fácil trabajar con la masa. Ustedes le pueden poner lo que más les guste, si les gusta merquén, orégano, ajo, queso parmesano, lo que a ustedes les guste más. Para mí estas son mis dos cosas favoritas para hacer pan. Y ahora vamos con la masa. Ahora el siguiente paso es mezclar los ingredientes secos con la ayuda del crema. Y en este caso van a ser sal. Yo le puse una cucharadita de té. Y polvo de hornear también es una cucharadita de té, pero colmada, bien grande. No tengo una medida, no sé cuántas por kilo, porque esta es una receta que me enseñó mi abuelita. Entonces no lo pesamos acá. Y lo mezclamos, que quede todo bien integrado a la mezcla. Bastante rápido y fácil. Una de las curiosidades de esta receta, que a mí me llama mucho la atención, es que la materia grasa va caliente. No es que vaya a quedar malo el pan si usted le ponen la materia grasa fría, yo lo he hecho, no queda malo, pero esto le da un sabor muy bueno, muy rico. Recuerden que la materia grasa de su preferencia, ustedes eligen si es una materia grasa sólida como mantequilla, margarina, manteca, 2 cucharadas soperas. Y en este caso yo usé 45 gramos de aceite porque no es denso, entonces son aproximadamente 4 cucharadas soperas de aceite. Bueno, con esto el aceite hirviendo se lo agregamos directamente al bol. Va a sonar aquí. Eso es lo que queremos lograr. Y rápidamente lo mezclamos todo con su cuchara de palo. Ni se le ocurra meter la mano acá todavía. Y que quede integrado, no importa que queden algunas bolitas, normal. Pero ustedes se aseguran que quede todo más o menos repartido en la masa. Bueno, ahora le agregamos agua tibia, que esté tibia al tacto. Y no sé la cantidad exacta, yo tengo este vasito, normalmente uso 3/4 de este vasito, a veces lo ocupo todo, depende, porque depende del tipo de harina, del fabricante en este caso, la cantidad y también qué tan desarrollado tengas el tacto. Cuando la sientas suave, que se puede amasar sin problema, ahí paramos de ponerle agua. Entonces, primero yo revuelvo con una cucharita. Y cuando ya se empieza a hacer difícil, se mete la mano. Bastante bien la textura. Diría que le falta un poquito más de agua.
está bastante ideal. Ahora llega la parte más entretenida de todo, cuando esté toda la masa integrada y la textura que quieren, es la parte del amasado. Ahora les voy a pedir que no se asusten, si es que la masa les llega a quedar demasiado chiclosa, demasiado líquida, le agregan más harina. Si les quedó muy dura, le agregan más agua tibia, no hay problema. Como esta es una receta casera, se puede arreglar en el momento. Entonces, harina aquí. Y la forma que tengo que amasar, bueno, hay muchas formas de amasar, pero la que yo hago es como si le estuvieran dando un masaje en la espalda a su amorcito y estuviera contracturado. Es decir, toman un lado acá, con la otra aquí y abrimos, ¿sí? Y así, de nuevo. Ahí hasta que ya no esté tan pegajosa, sino que esté firme, que al estirarla no se rompa. Y bueno, como dicen las viejitas antiguas, que la masa se tire como peguitos cuando usted la den vuelta. Por ahora está como muy fresca, no se puede, pero esto lleva alrededor de 8 a 10 minutos, bastante paciencia, fuerza, sirve para hacer ejercicio. Y para mí esta es la técnica de amasado más cómoda. Si a usted le gusta otra, hay gente que lo hace así, hay gente que le gusta ir como para adentro. No, a mí me gusta más así. Bueno, después de 10 minutos de amasado, la masa ya está de la textura que quiero. No sé si lo pueden ver, lo pueden notar. Puedo sentir cómo sale el aire cuando lo junto. Entonces, esto ya está. Hacemos ahora, como es una masa con polvo de hornear, no con levadura, no es necesario dejarla descansar media hora, una hora para que crezca, pero sí lo vamos a dejar descansar 10 minutos para que se desarrolle un poco el gluten, que una masa un poquito más elástica y quede más esponjosito. Entonces 10 minutos descansa, lo vamos a tapar con plástico elástico y vamos a esperar pacientemente. Bueno, ya han pasado aproximadamente 10 minutos, así que vamos con la parte final, que es desenvolver el pan, bueno, la masa. En este caso lo voy a partir en dos para integrar las guarniciones que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo pueden hacer pancito por pancito si ustedes quieren. Yo, para mí es más fácil agregarlo a la masa todo y luego hacer una mezcla grande. Luego hacer los bollitos uno por uno. También las aceitunas hacen como un tipo volcancito y ahora vamos a hacer un tipo bolsillo y las vamos a unir todas. Va a ser un poco difícil, se van a arrancar algunas, pero va a valer la pena, créanme. Si sus aceitunas estaban muy mojadas o si les es muy incómodo trabajar con ellas, les pueden agregar harina. Aquí en esta parte no hay ningún problema. Esta receta es bastante libre, deja hacer bastantes cosas, a diferencia de la mayoría de las recetas de panadería y pastelería, que es una receta casera, digamos. Y esperando hasta que quede toda la masa con la guarnición que ustedes querían. Bueno, luego de unos 2 minutos el pancito, bueno, la masita de aceituna ya está integrada. Ahora vamos con el de pimiento rojo, morrón, páprica, como le quieran decir a ustedes. Está un poquito más húmeda, puede que tengamos que hacer un poquito de harina, que se abra, que se rompa, sí. Se ve muy bien, pero está un poco húmeda. Como les digo, con esto no hay problema. Yo lo hago normalmente. Para que sea más fácil integrar. Bueno, ya están nuestras dos masitas bastante integradas. Entonces ahora vamos a proceder a hacer los bollitos. No sé cuántos saldrán, es bastante al ojo también. Puede que de la aceituna, sí, unos 4. De este que es un poco más pequeño porque ocupa menos espacio del pimiento, unos 3. Entonces, cuchillo que
traten de ser lo más iguales posibles. No es necesario que tengan tanta precisión, ¿eh? Los bollitos son muy fáciles de hacer, como que los envuelven con una mano, con los 4 dedos tiran a su lado y con el dedo gordo lo tiran de vuelta. Y rapidito. Después de menos de un minuto tenemos un bollito. Miren qué lindo. Y hacemos eso con todos los demás pedazos de masa. Ahora, si les es más fácil a ustedes usar la otra mano en vez de la tabla, igual es válido y un poco más fácil. Y pollitos. Si les gusta el pan de esta forma redondito, lo pueden hornear así, no hay problema, se cose bastante bien, pero a mí me gusta más la forma tradicional, que es aplastarlos un poquito, que queden como de esta forma. Entonces así parecen más pancitos de casa. Por supuesto, no puede faltar pinchacitos del tenedor, como la abuelita en la casa. Bueno, menos mi abuelita lo hacía así, ¿no? Y por último, esto es totalmente opcional, pero yo le voy a poner Dora, que lo que es la Dora no es más que una mezcla de huevo entero batido con un poquito de agua. Esto es para que quede más doradito, más bonito. También nos va a ayudar mejor a saber cuándo están listos. Cuando están doraditos están listos, ya que no tienen un tiempo, aproximadamente son 15-20 minutos, no más, a veces hasta menos. Ahora ponemos nuestros pancitos en la bandeja del horno. Cuidado que está muy caliente, pero como les dije, es mejor que esté caliente. Y así se cose mejor, más rápido. Y no se pega tanto. Con el huevito igual hay posibilidades de que se pegue. Y ahora lo ponemos y lo bajamos a 200. De 200 a 220 grados está bien para la temperatura del pan. Aproximadamente 10-15 minutos ustedes van mirando. Cuando esté dorado, está listo. Acaban de salir del horno. Bueno, así quedaron los pancitos, se ven bastante bonitos, ¿eh? Esto también es por la Dora y bueno, el amasado influye mucho en el resultado final. Y ahora los vamos a probar. Yo creo que les vamos a poner un poquito de mantequilla y les digo cómo están. Ahora vamos con la mejor parte del video, al menos para mí, que es la parte donde pruebo la comida y veo cómo está y les digo qué tal resultó todo. Espero que les guste, que lo hagan en su casa y vamos de lleno a esto. Voy a abrir uno con pimiento, porque me gusta más con pimiento. Con aceituna, perdón, también está bien, ¿eh? Pueden ver el vapor. Uy, ojalá pudieran sentir el olor de esto. Y agregamos un poco de mantequilla, vean cómo se derrite acá. Qué delicia. Ahora mi parte favorita. Está muy bueno. No se nota la diferencia como si no tuviera polvos de hornear. Es cierto que la levadura le da una acidez y un sabor un poco más auténtico. Pero si hacen esto en su casa no se van a arrepentir. Va a quedar muy bueno, bastante rápido. Recuerden, la guarnición, la Dora, son completamente opcionales. A gusto de ustedes. Si ustedes quieren hacer la masa, porque luego quizás quieran poner algo dulce, algo manjar, Nutella. A mí me gusta con guarnición porque me gusta el sabor del pimiento. Y eso, espero verlos en otro video. Adiós.